Hola Iraís, hola Claudia, Marisol. ¿Me Hola, escuchan? ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí. Buenísimo, Sí, ¿cómo te están? Soy escucho. Rafa Vázquez, su director de emisoras. Hola, Rafa. Hola, Rafa. Sí, dije, ¿cómo ¿Cómo les estás? ha ido? Qué gusto. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Están en casa, ¿verdad? Sí, seguimos en casa. Qué bueno, nosotros ya no, ya estamos aquí en la oficina, ya todos aquí. Bueno, estamos el 50%, todavía Ajá. hace falta personal, pero gracias a esta tecnología de los Zooms y demás, podemos hacer este tipo de eventos. Sí, caray, también ahí he visto que están muy activos con podcast y todo, ¿no? Sí, justo acabamos de invitar a Carlos al Sí, podcast hace le unas escuché. cuantas Sí, lo grabaciones. vimos. Sí. Hola No, Jorge, buenísimas Buenísimo. iniciativas. Sí. Hola, Rafa. ¿cómo estás? Iraís, bien, ¿ustedes? Hola, Jorge, muy Hola, bien, ¿y ¿cómo tú? estás? Bien, Marisol. Hola, Jorge, ¿qué Gusto tal? saludarte, Claudia. Jorge. Igualmente, ¿listos? Ya, listísimo. Sí, hoy Pau está en cartera. Vamos a estar Denis Medina, que es parte del equipo y un servidor. Perfecto. Denis nos va a ayudar con la introducción, presentándolas. Sí. Y bueno, ya al final, con algunos temas de cierre. Jorge, no sé, tú nos dices cuando podamos empezar. Sí, si quieren, damos 2 minutitos más para 5 minutos. Para que se unan más personas, ¿no? Sí. Buenísimo. Oye, Iraís y Claudia Marcelo, ¿ustedes están en la Ciudad de México? Sí, nosotros las estamos tres. aquí. Ah, ok. Generalmente el equipo de negocios está aquí en Ciudad de México, excepto la cabeza de finanzas públicas. Él está en Monterrey. Ah, ok. ¿Cuánta gente hay en Monterrey? 80 más o menos. Más o menos como 80, 90, sí. Y aquí en el DF, Como Como 20, 10. ¿no? Sí. Ajá. el fuerte está más en Monterrey. Sí. Y el corporativo está en Monterrey, ahí inició, o sea, ahí estaba desde sus inicios, Dove & Phelps, sí, que fue la empresa que fue comprada por Fitch y decidieron quedarse en Monterrey. Entonces, pero sí, tomaron la decisión de que el área de negocios, por obvias razones, tenía que estar aquí en Ciudad de México. Oye, ¿y ya cuánto tiene Fitch en México? En México alrededor de más de 25 años. Más de 25 años tenemos en el mercado, si lo recuerdo bien. Sí. Y a nivel global, ¿cuántos años tiene la empresa como tal, Fitch? Más de 100 años ya. No, bueno. Sí, ya. De hecho, ahí en el podcast escuché que precisamente Carlos comentó que Fitch fue el que inició con estas escalas de AAA, esta nomenclatura, y fue lo que tomaron las otras agencias también como formato. No, bueno. Sí. Pues son contemporáneos, Bolsa y Fitch. Nosotros tenemos 127 años. Wow. No, muchísimo. No, ustedes son toda una institución, la verdad, en México. Somos empresas centenarias. Y buen punto de referencia. Sí. Hemos tenido ahí algunas conversaciones con otras bolsas en la región y siempre sale Bolsa Mexicana como un punto de referencia. Entre Bolsa Mexicana y B3 siempre son las referencias en la región. Qué bueno, espero que para bien. Sí, no, para bien, para bien. Buenísimo. Pues Jorge, si quieres, empezamos. Igual ponemos la presentación, ¿no? Buenísimo. Perfecto, Denis, sí, si quieres sí, dar la Denis, bienvenida. claro. Gracias, Denis. Sí, bueno, pues buenas tardes, espero que estén muy bien. Mi nombre es Denise, formo parte del equipo de emisoras como asesora dentro del equipo de Paulina. Y bueno, esta vez, como comenta Rafa, me toca a mí darles la bienvenida al quinto módulo de este programa de acompañamiento con la SOFOM. Y bueno, como ya tuvieron oportunidad de ver, en esta ocasión nos acompaña Iraís Pérez Durán, Marisol Aguilar Tomás y Claudia Ramírez Chávez, que son parte del equipo de Fitch Ratings. Y el día de hoy vamos a platicar de la importancia que tiene la calificación
que los que estuvieron en el módulo pasado, pues entienden mucho que, bueno, vemos que esto va mucho en línea de lo que platicamos con Jorge acerca de la estructuración. Y pues antes de continuar con la agenda, vamos a platicarles un poquito acerca de la experiencia que ellas tienen para después pasarles el micrófono. Entonces, Iraíz es directora en el área de desarrollo de negocios, está enfocada al sector de instituciones financieras y tiene experiencia internacional. Ella es egresada del Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en economía financiera en Suecia. Después tenemos a Marisol, que encabeza el área de Business Relationship Management para financiamiento estructurado e infraestructura. Ella es egresada de la carrera de Administración de Empresas, igual en el Tecnológico de Monterrey, y además cuenta con una maestría en proyectos en la Universidad de Boston. Por último, tenemos a Claudia. Ella es Senior Market Research Associate para instituciones financieras, es egresada de la carrera de Negocios Internacionales y igual viene del Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en Banca y Finanzas en Barcelona. Pues, sin más de mi parte, les doy la bienvenida, chicas. Los dejo a ustedes en excelentes manos y les cedo la palabra a Fitch Ratings. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. La verdad es que nos da mucho gusto poder conversar con ustedes y poder compartir una mirada a las calificaciones a través de Fitch. Platicaremos sobre Fitch, sobre nuestra participación de mercado. También les hablaremos un poco sobre las calificaciones y los procesos, así como los tipos de instrumentos que calificamos, el valor agregado que ofrecemos y nuestro compromiso con los inversionistas. Fitch Ratings forma parte de Fitch Group. Fitch Group fue fundado en 1913 y cuenta con 4,000 empleados alrededor del mundo. Fitch Learning y Fitch Solutions son empresas hermanas de Fitch Ratings. Fitch Learning ofrece cursos para desarrollar habilidades y ampliar el conocimiento y desempeño empresarial, mientras que Fitch Solutions es la plataforma que tiene todos los reportes y research de los emisores y el mercado. Contamos con más de 1,500 analistas ubicados en 39 ciudades a nivel global que cubren las calificaciones de más de 140 países. Aquí les vamos a hablar un poco, esta es la vista de cómo estamos a nivel regional. En América Latina somos líderes en el mercado, calificamos a más entidades en todos los sectores que cualquier otra agencia calificadora. Esto incluye el 94% de los emisores en el índice JP Morgan CEMBI. Contamos también con 13 oficinas en la región y 2 más en Nueva York y Chicago, y contamos con más de 200 analistas totalmente especializados a nivel regional. Nuestra participación de mercado en emisiones de bonos internacionales por volumen es del 87% en Latinoamérica, y hacemos más de 1,000 calificaciones tan solo en el sector de bancos y de instituciones financieras. También en el último año tuvimos más de 16,500 interacciones con inversionistas a nivel global y se publicaron más de 100,000 reportes, incluidos 1,400 reportes especiales. Esto logró ayudar a los inversionistas y participantes del mercado en su análisis crediticio diario. Sobre nuestra participación de mercado, como ya les mencioné, somos líderes en el mercado de instituciones financieras también. Tenemos el 61% del mercado contra, obviamente, también las agencias locales, en este caso Standard & Poor's y Moody's. Esto se da principalmente porque Fitch, a diferencia de las otras agencias calificadoras, tenemos equipos de analistas especializados para cada sector, con experiencia de más de 10 años, lo que hace que el análisis de las calificaciones sea valorada como transparente y objetiva, y esto se refleja en la credibilidad que tiene Fitch en el mercado. Adicional a nuestra participación que tenemos haciendo calificaciones, también tenemos una amplia participación en roadshows y roundtables con inversionistas, quienes en diversas ocasiones han solicitado a analistas de Fitch para participar tanto en reuniones locales como a nivel global. Bueno, aquí vemos la cobertura de financiamiento estructurado. Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio a la bolsa y muchas gracias a todos los participantes por estar aquí con nosotros.
Bueno, como les decía, aquí vemos la cobertura como tal de la región de la parte de finanzas estructuradas. Tenemos más de 314 transacciones públicas en Latinoamérica y más de 68 transacciones públicas en México. Contamos para el equipo de financiamiento estructurado con más de 20 analistas que no nada más se especializan en financiamiento estructurado per se, sino que se especifican en cada subsector, ¿no? ABS, CMBS, RMBS, es decir, ABS, arrendamiento, consumo, CMBS, transacciones estructuradas como de real estate, y RMBS, transacciones hipotecarias, ¿no? Como el Fobiste, Infonavit. Entonces, pues esto habla de la ventaja competitiva que tiene Fitch versus otras calificadoras y por la especialización, como decía Clau, de todos los analistas que tenemos. Bueno, y para todo esto vamos a empezar platicando sobre qué es una calificación. Y bueno, las calificaciones son como tal una opinión de la capacidad relativa de una entidad para cumplir con sus compromisos financieros. Esta relatividad se mide en dos escalas, en la escala internacional y en la escala nacional. En el largo plazo, como se ve en la pantalla, ambas escalas van desde la AAA hasta D, la primera indicando la mayor calidad crediticia, es decir, cuando hay una capacidad fuerte de cumplir con los pagos de los compromisos financieros, y la última cuando una entidad ha incumplido con sus pagos. Por ejemplo, cuando entró en bancarrota, hay alguna administración judicial o cualquier otro procedimiento formal de disolución o cese de actividades del negocio. En las calificaciones nacionales se utiliza un sufijo por país. En este caso, para México son las siglas NEX, como se puede ver en la presentación, ya que las calificaciones nacionales son clasificaciones de riesgo y fortaleza relativa entre emisores locales en un mercado particular. Las calificaciones en ambas escalas pueden incluir signos como más o menos para indicar la fortaleza relativa dentro de una categoría. Y mientras que se asignan perspectivas también que indican la dirección en que podría modificarse una calificación en un periodo determinado, generalmente de 2 a 3 años. Y esta puede ser positiva, estable o negativa. Y en el corto plazo, también como lo vemos en la pantalla, las escalas van desde F1 hasta D. La primera nuevamente se asigna al riesgo de incumplimiento más bajo y cuando el perfil de liquidez es particularmente fuerte, se asigna un signo de más a la calificación. D indica un evento de incumplimiento general o de una obligación de corto plazo. La siguiente, gracias, Clau. ¿Y por qué obtener una calificación? En términos de transparencia, pues es una evaluación independiente de terceros para demostrar disciplina, transparencia y mejora la credibilidad en el mercado. Es una sana práctica del mercado. Como herramienta de administración, que esto lo hemos visto con algunos casos de las entidades que nosotros calificamos, e inclusive pueden mantener una calificación, lo vamos a hablar más adelante, en estatus privado. Se pueden utilizar en procesos de planeación estratégica y de evaluación interna. Diferenciación, pues es una ventaja competitiva sobre las entidades no calificadas. El acceso a capital y aquí también faltó fondeo, que pueden ser solicitadas en procesos de financiamiento para definir montos y precios de líneas de crédito o requeridas por otro tipo de fondeadores. Asimismo, permite el acceso a una base amplia de inversionistas cuando se trata de fondeo en el mercado de deuda. Como un punto de referencia, permite comparar la solvencia crediticia más fácilmente y hacer un análisis comparativo con pares y competidores. Y estabilidad, pues agrega estabilidad entre otras métricas de mercado más volátiles. ¿Quiénes utilizan una calificación? La utilizan pues las propias financieras no bancarias, las instituciones de desarrollo y fomento, los bancos, los accionistas también y también inversionistas, como comentado anteriormente. Y bueno, aquí vamos a hablar brevemente también de qué factores se consideran para una calificación, sin entrar en detalle tan profundo, y en caso de que ustedes quieran entrar en este detalle, con mucho gusto, en un segundo paso podemos organizar reuniones 1 a 1 con los analistas, que son quienes podrían dar un detalle más preciso de todos los aspectos de una calificación.
Pero bueno, las calificaciones pueden derivar del perfil intrínseco de la institución o bien del soporte potencial de su casa matriz, accionista, el gobierno o alguna compañía filial. Fitch sigue el enfoque del más alto de, la calificación más alta que salga de esos dos tipos de calificación, en caso de que exista un soporte. La metodología de instituciones financieras no bancarias es especializada según el modelo de negocio de la entidad a calificar, y pueden ser pues, prestamistas, compañías de financiamiento o arrendamiento, casas de bolsa, administradores de activos, infraestructura de mercado financiero como lo es la Bolsa Mexicana, contraparte Asigna, y compañías de desarrollo de negocios. En su mayoría, los factores son comunes entre los diferentes modelos de negocio. Sin embargo, hay algunos factores cualitativos y cuantitativos que pueden variar o ser específicos según el modelo de la entidad calificada, lo cual está señalado en las metodologías de calificación. En general, les podré decir que el perfil intrínseco de una entidad en el perfil intrínseco se incorporan 5 factores. El primero es el entorno operativo, que este es un factor exógeno, que obviamente está fuera del control de la entidad, que incorpora riesgos generales en el país, en lo que concierne a hacer negocios en una jurisdicción específica. Los siguientes 4 factores mayormente son cualitativos. Y bueno, tenemos el perfil de la compañía, que identifica el tipo de riesgos de negocio que puede enfrentar una entidad en la que se incorporan 3 puntos generalmente. La franquicia, que bueno, considera la participación de mercado y posición competitiva, entre otros factores. El modelo de negocio, en el que se incorpora la mezcla de productos, la volatilidad de ingresos, la diversificación por producto o geográfica, entre otros. Y la estructura organizacional, que se evalúa su complejidad respecto al modelo de negocios. Administración y estrategia, en la que se considera la calidad de la administración, el gobierno corporativo, objetivos estratégicos y la ejecución. El apetito de riesgo considera 4 subfactores, que son estándares de originación, controles de riesgo, crecimiento, riesgo de mercado y finalmente el perfil financiero, que considera la calidad de activos, ganancias y rentabilidad, capitalización y apalancamiento, fondeo y liquidez. Esa por la parte de instituciones financieras no bancarias. Y del lado de financiamiento estructurado, también contamos con una calificación llamada Administrador de Activos Financieros de Crédito, esta es una metodología propia de Fitch, fue la primera metodología de administrador de activos en Latinoamérica y refleja el riesgo operativo de este tipo de entidades, de administradores de carteras, es decir, se evalúa la gestión y la administración de cartera de un emisor. Esta calificación se obtiene mediante un scorecard que está dentro de la metodología de administrador de activos financieros. Siguiente. Para cada uno de los productos previamente mencionados, Fitch cuenta con 3 alternativas de calificación cuando se trata de una calificación inicial. Calificación privada, point in time o punto en el tiempo, que es un pantallazo de la calificación en ese momento. Esta es una calificación que no es publicada en el portal de Fitch. También se puede utilizar para emisiones privadas de deuda existente y su distribución no se puede distribuir ya que el resultado es una carta de calificación confidencial. Para la calificación privada monitoreada es igual, no se publica en el portal de Fitch y también su distribución es limitada y obtienes el mismo resultado, una carta de calificación confidencial. Y para la calificación pública, pues ya esta sí es publicada en el portal, sí se puede distribuir, pero ya se obtiene un reporte de calificación pues con más sustento. Existe también otra alternativa que es un Rating Assessment Service o como muchos lo conocen, RAS. Este es para una transacción específica en donde se evalúan diferentes escenarios o bien para tomar una decisión de capitalización o adquisiciones específicas. Esta calificación también es puntual en el tiempo y tampoco se puede publicar, ni se publica en el portal, ni se puede distribuir. Siguiente.
Y bueno, aquí ya pasamos al proceso de calificación crediticia, que creo que es una de las primeras preguntas que todos nos hacen de cómo funciona el proceso de calificación, ¿no? ¿Cómo inicias? Bueno, esto se inicia una vez que el área comercial ya obtiene una firma de un mandato para obtener tu calificación. Aquí ya, en cuanto el equipo analítico recibe la confirmación por parte del área de negocios de Fitch sobre el inicio del proceso, ahí comienza. Y este proceso puede ir de 6 a 8 semanas, dependiendo ampliamente, obviamente, del ritmo de entrega de información por parte de los emisores. Aquí ya Fitch asigna un analista líder y uno de respaldo para cada caso. El equipo analítico después va a solicitar un requerimiento de información que completa el emisor y comienza el proceso de recopilación de información pública por parte de los analistas. Entre la información solicitada están los estados financieros auditados, el portafolio crediticio, los procesos de originación y riesgos, así como la estructura de fondeo. Los emisores que se quieren calificar deben de tener por lo menos 5 años de operación. Al completar este proceso de recopilación de información, los analistas realizan una visita con la administración, en donde generalmente se revisa una presentación corporativa y ejecutiva de la información entregada y se elaboran preguntas y se platica con diferentes áreas relevantes de cada emisor. Posteriormente, los analistas continúan con el proceso y presentan las propuestas de calificación en un comité en donde se discuten de acuerdo con todos los procesos internos de Fitch. Las calificaciones se comunican al emisor y se comparte el borrador del comunicado de prensa cuando es una calificación pública o bien la carta de calificación que mencionábamos si es privada, con el fin de que se identifique la información confidencial o errores factuales. Y pues obviamente ya si la calificación es monitoreada, se mantienen conversaciones y se siguen pidiendo estos requerimientos de información periódicamente para que se tenga la administración y mantenimiento de las calificaciones y que se tenga todo muy bien actualizado. Y bueno, ahora les queremos mostrar algunos ejemplos de transacciones colocadas recientemente. Es importante mencionar que como tendencia de mercado de inicio, la mayoría de los emisores comienzan a salir por medio de una bursatilización, es decir, la mayoría de los emisores se estrenan por medio de una emisión estructurada, ¿no? O sea, salen por medio de un estructurado. Y bueno, aquí ya vemos algunos emisores ya maduros, como es el caso de TIP, que es una empresa que ha colocado casi todos los años con un ticket de emisión alto versus emisores que pues están colocando por primera vez, ¿no? Que bueno, algunos pueden colocar desde los 300 millones, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que TIP colocó en 2020 y 2021. En 2020 colocó 2 transacciones y en 2021 también y todas fueron AAA. Luego aquí mostramos a Fimubac, que la verdad es un caso bastante interesante. Ellos se estrenaron en el 2017 con una emisión estructurada y salieron al mercado y su calificación fue AA-, y ahora en 2021, y fue una calificación de 400 millones y ahora en 2021 salieron con 1,200 ya y han aumentado su calificación hasta llegar a un AA+, que es bastante más alta a lo que obtuvieron inicialmente. Y bueno, en Genium, que es un emisor también bastante maduro, que tiene ya ticket mucho más alto, con calificaciones AAA. Y bueno, las calificaciones internacionales como HICSA, que es un CMBS que ha tenido muchísimo, ha sonado muchísimo con los inversionistas internacionales y tuvo mucho apetito. Esta se ha querido replicar ya bastantes veces ahorita en lo que va del año y la verdad es que desde que salió esta se quieren tener bastantes CMBS, lo cual es bastante interesante para el mercado mexicano que en su mayoría tenemos puras emisiones de ABS. Y bueno, recientemente, a inicios de año se hizo la transacción internacional de Grupo Electra, que también tuvo bastante ruido en el mercado y bueno, apetito. Sí, bueno, y continuando con los tipos de instrumentos de deuda, en la parte de instituciones financieras no bancarias tenemos, y como bien comentó Marisol,
Generalmente la tendencia que hemos visto es que como un primer paso salen con deuda estructurada del estilo que comentó Marisol, y como un segundo paso ya las entidades salen con deuda quirografaria. Generalmente empiezan con programas de corto plazo, que se trata normalmente de papel comercial con duración de 13 meses y cuya calificación usualmente se determina basada principalmente en la fuerza del perfil de liquidez del emisor. Calificamos deuda para diferentes instituciones financieras no bancarias de diferentes tamaños y sectores, como se muestra en la presentación. Quisimos poner estos 2 ejemplos para que vean los tipos de tamaño que calificamos y los tipos de calificación que independientemente del tamaño puede, no importa si una entidad es más pequeña que la otra, como en el caso de Almacenadora Mercader y Mexarrent, las calificaciones de Almacenadora fueron aún más altas que las de Mexarrent, pero bueno, los dos tienen un track record en el mercado y fue un papel bien recibido por el inversionista. Tenemos deuda de largo plazo, esta se puede dividir en varias categorías. La deuda quirografaria o senior no garantizada, cuyas calificaciones usualmente son asignadas en línea con la calificación del emisor. Claro que cada deuda también tiene características particulares y es por eso que se debe calificar tanto al emisor como a la deuda. En eso hemos tenido algunas preguntas por parte de los emisores en cuanto a por qué calificar la deuda cuando ya tenemos una calificación de emisor y es una emisión quirografaria. Pero cada deuda tiene características específicas. Clau, ¿puedes cambiar las láminas, por favor? Tenemos deuda también con garantía de pago oportuno. En este caso, en México, hemos hecho algunos ejercicios privados que obviamente por la misma razón no podemos decir qué entidades, pero aquí les queremos mostrar sobre lo que hemos hecho a nivel Latinoamérica. En Colombia sí se han hecho emisiones públicas con garantía de pago oportuno, que es deuda quirografaria, que cuenta con el respaldo de un garante, como pueden ser agencias de fomento, banca de desarrollo, supranacionales, etcétera. En este caso, en Colombia, hay un programa particular por parte del Fondo Nacional de Garantías que está apoyando como garante en las transacciones que se están llevando a cabo. Y bueno, también nada más como un paréntesis, tenemos instrumentos subordinados e híbridos en donde la subordinación radica en que una parte de esta deuda se toma en consideración como un pasivo. Bueno, los dos son un pasivo, pero uno está en el capital y el otro está en la parte de deuda. Perfecto. Y bueno, aquí queríamos mostrar algo de valor agregado que realiza también Fitch, además de las calificaciones. Hemos hecho bastantes research y hacemos reportes especiales recurrentes. Incluso por la pandemia se hicieron reportes especiales en donde se habló de cómo la crisis probó algunas de las estructuras en Latinoamérica. Estos reportes se distribuyen recurrentemente. Tenemos reportes intersectoriales, reportes de acción de calificación que se hacen mensualmente y de hecho en lo que va del año llevamos 15 reportes especiales en el área de financiamiento estructurado. Y este también es un ejemplo de los reportes que se hacen también en el sector de instituciones financieras, que como bien comenta Marisol, no solo incluye los reportes de calificación, también hay un análisis muy amplio de los diferentes sectores y subsectores que se hace de manera regular. Y yo les diría que una de las grandes ventajas de ser calificados por Fitch es que pueden tener acceso a todos estos reportes, inclusive de otros sectores y a nivel local, regional y global. Exactamente. Y bueno, otra de las cuestiones que tiene Fitch, digo, hablando aquí de todas las ventajas, es que pues mantenemos una relación muy estrecha con todos los participantes. Digo, estamos aquí tratando de forjar relaciones también con ustedes, tenemos una muy buena relación con la bolsa, etcétera, ¿no? Tenemos reuniones 1 a 1, llamadas, hacemos los reportes especiales que acabamos de mencionar, y bueno, se brinda un servicio a la medida a cada uno de los emisores.
De la misma forma, mantenemos muy involucrados a los inversionistas y nos dedicamos a fortalecer esas relaciones todos los días con diferentes medios. Hacemos mesas redondas exclusivas para inversionistas en donde se analiza a fondo el portafolio y también transacciones no calificadas, en donde se ven los riesgos que implican esas estructuras para el mercado. Y también acompañamos, una de las cuestiones que creo que vale la pena recalcar, acompañamos a los emisores con un webinar inicial dirigido a inversionistas. Una vez que salen al mercado, sacamos un reporte de preventa, hacemos un webinar y los analistas explican ahí el racional de la calificación a los inversionistas, lo que creemos que también es una ventaja para todos los emisores que están saliendo al mercado, ¿no? Aquí mostramos algunos de los números alcanzados este año en cuanto a interacciones, reportes, suscriptores de inversores, descargas de informes, etcétera. Entonces, pues tenemos bastante dinamismo ahí de medios para compartir a los participantes del mercado. Y bueno, aquí les queríamos mostrar el número de eventos que habíamos tenido alrededor del mundo en cuanto a eventos de inversionistas y reuniones 1 a 1 también con inversionistas. En México ya llevamos 7 eventos que les llamamos Investor Advisory Council, y esto pues ha estrechado la relación con muchos inversionistas e incluso se han dado sesiones posteriores educacionales para entender tanto la metodología como los modelos de las diferentes estructuras, porque pues a veces muchos inversionistas dentro del mercado no necesariamente son los más sofisticados, y no nada más en México, sino en toda la región. Entonces, pues vale la pena que se tenga esta relación tan estrecha para que haya espacio para poder pues sacar cualquier duda que tenga. En Fitch el último año, el año pasado, fuimos de hecho la calificadora más activa en eventos virtuales y webinars, y lo hicimos para mantenernos cerca, ¿no? Después de ese, pues de la nada tuvimos que todos acoplarnos al home office, cambiar nuestro estilo de vida, y pues lo que hicimos fue tratar de estar muy pues en la boca de todos, tratar de sacar comunicaciones de todo lo que estaba pasando en el mercado, y lo hacíamos mediante eventos virtuales. De hecho, recientemente incluso se hizo uno de las criptomonedas, que es pues una cuestión muy nueva, pero pues queremos estar en todo y hemos sacado eventos de absolutamente todos los temas. Entonces, si están interesados en algún tema, por favor, no duden en comunicarse con nosotros, porque seguramente ya hicimos un webinar o estamos por sacar algo relacionado. Y respecto a los eventos virtuales que les comentábamos con los inversionistas, estos son algunos ejemplos únicamente de los webinars que hemos hecho. Y pues de todos, incluso aquí les estamos mostrando aquí algunas de los webinars que hicimos acompañando a diferentes transacciones que iban saliendo, ¿no? Y pues dicho esto, creo que vale la pena que nos vayamos moviendo a la parte de preguntas y respuestas. En esta ocasión, lo que quisimos es dar una presentación preliminar sobre los procesos, la información general, y pues la intención es que pues a lo mejor si se avientan a contarnos de qué entidades nos acompañan, y que nos cuenten más o menos en qué parte de su estrategia están, y pues conocernos un poco. Y si tienen alguna duda, por favor, pues aprovechar este espacio. Digo, la idea, si tuvieran alguna duda también de metodología, la idea es que tengamos una segunda exposición ya con los equipos analíticos, pero pues si quisieran pues expresar alguna cuestión, o si quisieran, a lo mejor digo, si no quieren comunicar nada en este momento, pues igual también nos pueden buscar posteriormente, pero creo que vale la pena ahorita aprovechar el tiempo que nos está dando la bolsa. Sí, exactamente. Y complementando lo que comenta Marisol, pues importante
Para nosotros es importante este foro. Nosotros, como bien lo comentó Claudia en la presentación, en la parte de participación de mercado, nosotros hoy somos la calificadora que por número de activos somos la líder en el mercado, siempre teniendo este concepto del conocimiento global con la perspectiva global con el conocimiento local. Y más allá del marketing que estoy haciendo sobre la participación de mercado, es decirles que el equipo analítico tiene una vasta experiencia. Son equipos especializados, hay equipos para finanzas estructuradas, para instituciones financieras no bancarias, para bancos, etcétera. Entonces, lo que se llevan de la mano con Fitch es un aliado y alguien que los puede acompañar a través de los diferentes procesos. Un ejemplo es, nosotros hemos estado acompañando a diferentes entidades de diferentes tamaños, hemos visto la evolución de las mismas, como lo comentaba en su momento y también lo explicó Marisol en los tipos de calificación, no solamente es que ustedes hagan el disclosure y ya salgan públicos, sino aquí también se hicieron ejercicios, les puedo dar ejemplos de entidades que hoy calificamos públicamente y que en su momento teníamos privadas, porque ellos así lo decidieron. Nosotros no somos una agencia de consultoría, pero sí somos, los análisis tienen diferentes aspectos en los que indican cuáles serían las variables que provoquen una alza o una baja en la calificación, y muchos lo han tomado como un punto de referencia para hacer diferentes estrategias, como lo comenté, y planeaciones estratégicas a través del tiempo. Entonces, tenemos un caso, por ejemplo, ABC Leasing. ABC Leasing estuvo con nosotros un muy buen rato con calificación privada hasta que se sintió cómodo para salir públicamente. Esa es una opción que ustedes tienen. No por hacer un ejercicio de calificación quiere decir que ya van a salir públicos, sino en un ejercicio inicial. Siempre los que tienen la última palabra en cuanto al estatus de la calificación son ustedes. Entonces, estamos muy contentos de participar en este foro, por supuesto, muy contentas y abiertas de contestar cualquier duda y de continuar la conversación si ustedes tuvieran este interés para hacer un ejercicio de calificación. Sí, de hecho, digo, complementando lo que dices, Irais, creo que también vale la pena comentarles que también del lado de estructurado, lo que hacemos muchas veces es, bueno, tiene un emisor la idea de una transacción, ¿no? Pero no necesariamente tienen ya todo consolidado, no tienen bien la cartera definida, no saben bien qué hacer. Entonces, muchas veces tenemos una llamada preliminar del lado comercial. Posteriormente, nosotros, de hecho, tenemos en una parte del proceso estructurado, es una cosa que le llamamos filtering panel. Entonces, hacemos como digamos, como un team back, con todos los elementos de quién es el emisor, si cuentan con toda la información, qué tipo de cartera estarían seleccionando a lo mejor en cuanto a sus criterios de elegibilidad, etcétera. O sea, con esas conversaciones preliminares que no tiene que estar ya todo plasmado y planchado, con que nos compartan algo de información, nos vamos a un como precomité sin tener el compromiso de un mandato. Y pues revisamos y regresamos con ustedes con una respuesta de más o menos cómo vemos la información, cómo vemos al emisor, si podrían llegar a su calificación objetivo, si de plano no, si a lo mejor necesitan trabajar en cuestiones de su cartera, si le tienen que dar tiempo a la historia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este acercamiento es muy bueno, este espacio, la verdad, como dice Irais, lo valoramos bastante, pero por favor, digo, tienen nuestros datos y en cualquier momento, pues pueden platicar con nosotros. Mira, Tiago tiene una pregunta. Buenísimo. Estás en mute. Ya. Pero no escuchamos. Sí, no estás en mute, pero no. Creo que no está funcionando mi audio. Ok, perdón si escuchan ruido porque quité los audífonos. Muchas gracias Marisol, Claudia, Irais por la presentación. Yo soy Tiago de Credis y nosotros estamos aquí en el grupo de los más jóvenes construyendo una trayectoria para dentro de a lo mejor un par de años poder estar participando en una emisión pública, ¿no? Mi duda va en este sentido. Hablando con el estructurador que nos presentó el día pasado, ¿no? El día 4, nos decía que la recomendación es que nos preparemos
y solo hagamos la calificación al momento de la emisión o como una previa de la emisión. Ahora, me quedo con la duda, no me gustaría esperar tanto tiempo para a lo mejor tener una mala sorpresa. ¿Ustedes tienen algún servicio de acompañamiento para ir diciendo, mira, lo que te vamos a medir cuando llegue el momento van a ser estos y estos criterios? Entonces, te podemos ir preparando para esta evaluación. ¿Existe algo previo a la calificación o no? Vamos directamente a la calificación. Sí, en este sentido, y muchas gracias por tu pregunta, Tiago, y muy bueno que lo comentas, porque siempre lo que decimos es cuando van a estructuras al mercado como sana práctica, es tener la calificación de la entidad. Muchas veces con lo que nos hemos encontrado es que muchos inversionistas llaman a la calificadora para preguntar más allá del papel, también quieren saber sobre cómo vemos a la entidad. Entonces, esto es un ejercicio que a nosotros nos ayuda mucho el poder calificarles. Lo que te diría es, lo ideal, nosotros no tenemos como tal ese ejercicio de acompañamiento, sí sería de lleno ya una calificación, y nosotros la mantendríamos, obviamente, como lo comenté, en el estatus de privada. Si es que, obviamente, ustedes nos dicen, vamos a mantenerla privada hasta el momento en el que ya estamos cómodos para salir con la emisión, también háganla pública. Pero iniciamos con este proceso porque, como lo comenté, hay factores que se necesitan revisar y que también pueden ser una guía para ustedes, Tiago, en cuanto a lo mejor qué se necesita afinar en el proceso de los diferentes perfiles que se toman en consideración para la calificación. Pero sí es un ejercicio completo. Ok, muchas gracias. Y complemento esta pregunta porque aquí comentaba Marisol que se requieren por lo menos 5 años de operación. ¿Estos 5 años todos deben de estar auditados o no? Al momento de la cualificación, ¿cuáles son los años que necesariamente deben de estar auditados? Son 3, como mínimo 3. 3, pero ya operando los 5, que es lo que pide la metodología. Sin embargo, la verdad es que sí, por eso es bueno estos acercamientos previos para que platiquemos, entendamos cómo están, en qué parte de su estrategia están, digamos, en qué paso. Entonces, siempre es bueno hacer el acercamiento para saber ustedes también en qué estatus se encuentran, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y termino con una última. ¿Los reportes que han comentado aquí son públicos o no están destinados a un segmento específico de sus clientes? ¿O cómo funcionan? Sí, algunos de los reportes son públicos. Otros reportes sí son a través de suscripción. Tenemos una empresa hermana que se llama Fitch Solutions y esta tiene una base de datos amplia de reportes, de ratings y además reportes de industria. Si hubiera, Tiago, y me atrevo a decirle en este foro, si hubiera algún interés por algún reporte en específico de algún sector, nosotros con mucho gusto, tanto Claudia, Marisol y una servidora, se los podemos mandar sin costo alguno. Muchas gracias. Sí, de nada. Y bueno, si gustas también, haciendo el paréntesis, Tiago, si también gustas, obviamente dejamos los datos de contacto, si quieres hablar un poco más y profundizar un poco acerca de todo lo que, los planes que tienen en la mira y cómo nosotros podemos acompañarlos. Sí, creo que valdría la pena ahí para entender qué es lo que están planeando, cuál es la estructura más o menos que quisieran salir en 2 años, etcétera, ¿no? Perfecto, gracias. Sí. Hola, no, perdón, eres tú, Rafa. Perdón, es que Regina. ahorita me di cuenta que me firmé con la cuenta de mi hija. Una disculpa con estas cuentas. Oye, una pregunta. ¿Cuánto tiempo antes de que una empresa salga a mercado a través de una bursa o a través de una emisión en directo, ustedes recomiendan que empiecen estos ejercicios de calificación? Y la otra también, desde la experiencia que tenemos en bolsa, muchas veces lo que nos comentan es el tamaño de la cartera y demás, pero la verdad es que en bolsa hemos visto emisiones desde 50 millones de pesos, en fin. También la calificación puede ser
independientemente del monto de la cartera, el tamaño y demás, sino más bien como un ejercicio de esta calificación y ver en qué puntos podemos avanzar como SOFOM? Sí. Respondo a la primera pregunta y también parte de la segunda. Yo te diría, Rafa, tan pronto nosotros hemos visto caso como, precisamente como comienza Tiago, yo quiero comenzar y ver cómo está mi empresa hoy y llevar un acompañamiento a través del tiempo de las compañías. O sea, realmente nosotros como tal no tenemos una sugerencia clara de cuándo sería bueno tener un ejercicio, pero lo que sí comentaría es, pues un ejercicio te ayuda para muchas cosas, más allá también de que pues salgas a mercado, tengas diferentes tipos en tu liability management, quieras tener diferentes fuentes de fondeo, pues también sirve para, por ejemplo, cuando quieres líneas de crédito bancarias, etcétera, pues una calificación siempre va a ser necesaria, igual con banca de desarrollo, etcétera. Entonces, lo ideal es que tan pronto una entidad quiera empezar a diversificar sus fuentes de fondeo, es importante que conlleven un ejercicio de calificación. Sí, y complementando ahí, o bueno, no sé si ibas a decir algo más. No, adelante, Marisol. Complementando ahí, sí, como decir ahí, pues no hay ninguna receta, así como pues todos los emisores tienen un modelo de negocio completamente distinto, aunque estén viendo arrendamiento o consumo, funcionan completamente distinto, igual las calificaciones pues las vemos igual, no tenemos una receta como tal, pero lo que yo sí les diría es que aunque podrían salir con 50 millones de pesos, que pues es lo inicial y lo que permiten en las bolsas para que salgan, la verdad es que sí, tendría que considerarlo porque la verdad es que es bastante oneroso salir con un monto tan bajo. Entonces, sí, la mayoría que vemos y, bueno, donde vemos que realmente es pues más pues conveniente para la empresa es por lo menos unos 250 millones de pesos y ahí ya hace un poco más de sentido. Además de que si son muy pequeños, a lo mejor si salen con 50 millones les sale muy caro y si son muy pequeños, o si su nivel de activos es muy pequeño, Fitch no recomienda bursatilizar más del 75% de la cartera, o sea, recomienda bursatilizar por lo menos el 30%, o sea, que solamente sea el 30%, entonces vale la pena ahí tener un monto de cartera un poquito más amplio para que no, pues le salga caro y que evidentemente pues sea bueno para evitar cualquier riesgo, ¿no? Sí. Y tener un buen acompañamiento, no solo de las agencias de bolsas, sino de otros participantes en el mercado que los puedan guiar también con el tema de inversionistas. Eso es una parte muy importante y relevante también para el portafolio de los inversionistas. Y en cuanto a tamaños, bueno, yo me voy a basar un poco más allá del tamaño de emisiones y tamaños de las entidades. Nosotros, por ejemplo, tenemos entidades calificadas que tienen 200 millones de pesos en cartera hasta, pues bueno, los que ya conocemos en el mercado, los gigantes del mercado como Unifin, Crédito Real, el mismo Mexarrente. Entonces, y vemos, como comentaba, no es el tamaño, sino la estructura y qué tan organizada está una entidad. Nosotros calificamos públicamente a una pequeña que se llama Sofipa Corporation y tienen una buena calificación. Sorprendentemente ellos tienen, y no sorprendentemente, o sea, es una entidad pequeña que tiene mucha estructura, entonces aquí va más allá el tamaño, sino cómo está organizada y cómo tienen todos sus sistemas, etcétera, una entidad. Y que des ese ejemplo es muy bueno, porque justamente lo que decía Tiago de ¿cuándo es momento para que yo me empiece a calificar o cuando empiece a tener ese acompañamiento? Al final del día, o sea, cuando lo haces antes te vas a dar cuenta de las áreas de oportunidad que tienes, aunque sea de forma privada, y entonces ahí vas a ir avanzando, y aunque seas pequeño, pues vas a entender cómo puedes ir avanzando, y aunque salgas al mercado con una pequeña bursa, lo vas a hacer de manera, estructurada y adecuada y no vas a tener ningún riesgo crediticio al final del día, ¿no? Entonces creo que vale la pena que se evalúen estas alternativas desde, pues, inicialmente. O sea, incluso yo me atrevería a decirte que podríamos empezar a tener conversaciones y
podamos empezar a tener conversaciones recurrentes cada 6 meses y empezar a ver cómo van creciendo, en qué están, etcétera. Y la verdad es que eso, pues el equipo de Fitch lo hace recurrentemente y no tenemos ningún costo alguno ni ningún inconveniente con tener estos acercamientos. Me surge aquí otra duda. ¿Cuáles son los criterios aplicados para la determinación del costo de una calificación? Porque al fin hay una metodología que se aplica, pero se aplica a crédito real, así como se aplica a créditos, ¿no? Y entiendo que esto tiene un costo mínimo, pero también entiendo que crédito real tiene un trabajo más extenso que evaluarse, y créditos a lo mejor es algo más sencillo, y la bolsa de créditos es un poquito más chiquita también, ¿no? ¿Cómo se determina? Qué bueno que haces esta pregunta ahora, donde estamos todas las del área de negocio y que no está el Chinese Wall de los analistas y podemos hablar libremente al respecto. Sí, exacto, porque con estos Chinese walls no podemos para nada tener conversaciones mientras esté una persona del área analítica. Pero buenísima tu pregunta, Tiago. Yo te diría 2 cosas. A veces se piensa que porque es una empresa muy grande, el trabajo va a conllevar mucho más y a veces no es el caso. A veces hay algunas empresas pequeñas, no quiero decir que todas y no voy a generalizar, pero hay algunas empresas pequeñas que sí conllevan todavía más trabajo porque en temas de requerimientos de información a lo mejor no tienen las cosas tan a la mano. Entonces el proceso de calificación se puede prolongar mucho o también eso es un reto adicional para el equipo analítico, etcétera. Pero bueno, regresando a la parte de los costos, lo que yo te diría, sí, en efecto, no tenemos costos iguales para los diferentes tamaños de las entidades. Entonces, sí tenemos nosotros, yo te contesto por la parte de instituciones financieras para la calificación como emisor, tenemos diferentes rangos de precios. Entonces, nosotros generalmente comenzamos con un costo para la calificación inicial indicativa, que es la privada, puntual en el tiempo. Y si ustedes después de recibir esta calificación quieren monitorearla y ya seguir el ejercicio año con año de evaluación, se cobraría para ese primer año un costo de conversión. Y los siguientes años también ya se cobra un fee anual. Entonces, pero sí, es con base también de nuestro lado, yo te diría, es con base en el monto total de activos. Y del lado, bueno, de las estructuras o de administrador de activos, que también, bueno, vale la pena volverles a decir que la de administrador de activos la utilizan mucho justamente cuando van a salir con una estructura, ¿no? También es necesaria tenerla para entender la operación de la cartera. Bueno, en Fitch para todos los sectores tenemos tablas de honorarios estandarizados, sin embargo, obviamente cambian dependiendo, como dice Iraíz, de la complejidad. Entonces, justamente tener estas llamadas preliminares o los filtering panels que les mencionaba ayudan a entender la complejidad que va a tener la estructura. También muchas veces porque son como productos híbridos, ¿no? O sea, si van a meter a lo mejor consumo y arrendamiento en una misma estructura, pues obviamente eso lo hace muchísimo más complejo. O el tema de concentraciones o de estacionalidad, si estás hablando como de una estructura de agro, ¿no? En la agroindustria, pues obviamente cambia muchísimo la complejidad de cómo se ven los vintage análisis de las carteras. Entonces, pues ahí se definen, dependiendo de eso, los costos de las estructuras, pero de administrador de activo tenemos un costo igual para la calificación privada y pública, y ese es un costo que se mantiene. Entonces, ese no es ni siquiera por el nivel de activos ni nada. Como es una calificación operativa, es simplemente un costo para todas las entidades. Gracias. No sé si tengan más preguntas. Jorge. Muchas gracias, Marisol, Claudia, Iraíz, Rafa. Tengo entendido que Fitch es de las primeras calificadoras que está integrando estos conceptos de ESG. Ahorita, creo que no sé si es Estados Unidos o otro país,
pero ¿tienen planeado traer ese producto a México? Y hoy en día la SOFOME sí, el mercado bursátil es una de las opciones nacionales. Sin embargo, ya tenemos algunos socios que están buscando internacional. Sí. Entendería, ¿no?, que podría tener un valor agregado estar calificado por Fitch, y ahora que también tiene esta rama de ESG, suma este tipo de servicios, o qué diferenciador están viendo ustedes ahí. No, totalmente, y gracias por la pregunta. Sí, Fitch inclusive formó esta nueva subsidiaria que está en la línea de Fitch Ratings. Se llama Sustainable Fitch, y precisamente están revisando todo este tipo no es como tal es un scoring de todos los factores de environmental, social y governance, y la idea es que sí va a entrar a México para calificaciones, inicialmente para calificaciones internacionales, y en este punto ya las calificaciones de Fitch incorporaban estos factores, pero ahora se hace como un mapa de calor en donde se indica en dónde está el emisor en cuanto a los factores y ESG. Sí va a venir, Jorge, esperamos que esto inicie a partir del siguiente año. Ya hay pláticas, de hecho ya se hizo el launch de Sustainable Fitch el mes pasado, y va a estar aquí para 2022. Inicialmente, como lo comenté, para transacciones internacionales, pero ya ahora ya se está viendo desde un punto de vista entidad, sector, emisión. O sea, ya no nada más es desde un punto de vista de crédito, sino se va a abarcar un poco más. Y como un segundo paso también se abarcarían las calificaciones nacionales, pero eso está en el mediano plazo. Sí, yo creo que vale la pena que pues les compartamos las metodologías, incluso también el tema de Sustainable Fitch, para que todos puedan tener ahí acceso y vean más o menos de qué va ese nuevo scorecard. Gracias. Pues no sé si alguien más tuviera alguna pregunta. Iraíz, Marisol, Claudia, si no es aquí en este momento, con mucho gusto compartimos sus datos de contacto para que cualquier duda, a lo mejor un poquito ya más enfocada a temas de metodologías, tiempos y demás, la puedan hacer, y a su vez irlos llevando de la mano con las áreas de análisis que están haciendo todas estas revisiones. Sí, de hecho, bueno, perdón que te interrumpa, de hecho habíamos quedado, y no sé, obviamente a lo mejor es algo que quieran discutir aquí con toda su audiencia y con los emisores de alta calidad. La idea es hacer una segunda sesión ya con los equipos analíticos para que a lo mejor les hagan preguntas puntuales después de haberles compartido las metodologías, que les hagan una presentación, evidentemente, pues en general de la metodología, y que pues ustedes ya tengan como preguntas específicas, los que estén interesados realmente tener esta segunda sesión, ¿no? Creemos que es importante, y pues aprovechando el espacio, creo que podría ser algo bueno y fructífero para toda la audiencia. Sí, es muy interesante, y también a lo mejor hacer el ejercicio one-on-one, ¿no? También, por la diferencia de los financiamientos que puede tener cada uno. Claro. Sí, claro. Mil gracias. No sé, Jorge, si quieras decir algún comentario final antes de terminar la charla. Sí, nada más agradecerles a Fitch Ratings. Hemos estado muy de cerca. La SOFOM tiene convenios y alianzas con varios proveedores. Fitch es uno de los que también, desde que está Carlos, está aquí con nosotros, está regresando. Queremos subirnos a estas nuevas tendencias de ESG, y es el futuro, ¿no? Yo creo que entender muy bien las metodologías Fitch, ¿no? Yo creo que sí he escuchado algunos casos donde, o sea, a lo mejor ciertas calificadoras cambian, ¿no? Por ciertos factores, a lo mejor metodología de Fitch que vale la pena que lo más lo evaluemos, pero ya consideran variables o conceptos que a lo mejor las otras no ven. Entonces, el hecho que te emitan una calificadora, que te digan, oye, que está fallando, es súper importante.
Entonces, agradecerles una vez más a Fitch, a la bolsa. Aquí están, obviamente, las OFOMES certificadas como alta calidad y algunos que están iniciando en este mapa, ¿no? Pero muy buen ejercicio y pues agradecerles nada más a Fitch, Marisol, Claudia y Iraíz. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que... Muchas gracias a ustedes. Ya para cerrar, muchas de las empresas que están aquí, Iraíz, Marisol y Claudia, son las empresas que están llevando el financiamiento con una responsabilidad social bárbara en este país. Y eso, sin lugar a dudas, es uno de los pilares de responsabilidad social que se toma en ESG. A veces es la manera en que lo comunicamos, ¿no? Las propias empresas lo están haciendo y es la manera en que se comunica. Y si esa labor ayuda a mejorar el perfil de calificación, siempre va a ser bienvenido en línea con lo que decía Jorge. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias. Les quería nada más rápido compartir. Nosotros como bolsa nos calificamos con Fitch. Fue un ejercicio que hicimos sin necesidad de emitir deuda. Nosotros no tenemos deuda, pero fue un ejercicio interno para ver si realmente éramos tan gallos como siempre decíamos, ¿no? Decíamos, oye, a ver, califícate para ver si realmente la bolsa tiene la estructura financiera y demás. Ahí estaba la chamba del CFO. Le dijimos, si no sale AAA, bye. Afortunadamente salió AAA, pero fue un ejercicio interno bien importante porque queríamos saber lo que viven ustedes como emisores también al momento de calificarse. Queríamos vivir ese proceso de calificación. La verdad es que lo hicimos en un tiempo considerable. Fue un ejercicio bien interesante porque, como dicen, fue un diagnóstico importante de un tercero para ver si realmente estábamos haciendo las cosas correctas. Nos ayudó mucho, pudimos cambiar ciertos factores y demás. Y ese creo que es un claro ejemplo de que no necesitamos hacer una emisión de deuda, ¿no? Esa es la finalidad, pero es un ejercicio interno bien interesante. Pues nuevamente muchísimas gracias, Jorge, gracias por esta vinculación y bueno, quedamos a sus órdenes para pasarles los contactos y mil gracias, nos vemos en la próxima sesión del programa. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Bye.